posibilidad jurídica el derecho del Estado de matar, ¿no? Ahora, en la historia argentina relativamente reciente, nosotros tenemos un ejemplo histórico importante de ejercicio soberano. ¿Quién se Puede ser fijó? la llamada conquista del desierto que realizaba por Roca, que en realidad fue un genocidio sistemático por parte del Estado, que de alguna manera u otra tuvo el poder de decidir sobre la vida de los demás y ejercer la muerte libremente. Sí, totalmente. Efectivamente, uno podría decir allí el Estado elige qué población sí y cuál no, y habría que pensar, digamos, con detenimiento, hacer un análisis detenido para ver si ahí podemos pensar solo ejercicio soberano o si se trata de racismo de Estado. Porque digo, no era cualquiera, ¿eh? Era población aborigen. Y en ese sentido, sí, efectivamente, Yasmín, yo estaba Profe, pensando, sí, sí, decime Bianca. perdón, no, recién se me vino a la cabeza el discurso que hubo durante eh, toda esta campaña electoral de, por ejemplo, Caro Lozada, que los pibes de barrio solamente quieren ser sicarios y drogarse, y es alguna forma de desplazarlos y asignarles solo ese rol, y también de generar odio por parte del resto de la sociedad, creo. O sea, es otra forma de matar, si se puede decir. Sí, ahí habría que ver, digamos, si hay o no una clave que pudiéramos llamar biológica en el señalamiento de esas poblaciones. Porque en el ejemplo que vos traes, Bianca, que está bárbaro, las poblaciones que fueron blanco de exterminio lo eran por su condición de grupo étnico diferente, ¿no? En ese sentido, podríamos decir claramente, hay un elemento racial anclado supuestamente en la biología, en la lógica del exterminio. Y En este, geopolítico también, sí, en el totalmente, caso de claro. los barrios. En este caso sí. Lo que digo es que a los chicos, digamos, a los que se indica Carol Lozada de esa manera, no necesariamente se los presenta, digamos, como biológicamente diferentes, ¿no? Habría que ver si efectivamente, digamos, no se explicita de esa manera. Habría que ver si efectivamente, digamos, lo que subyace no es la idea de los negros de los barrios, con esa expresión peyorativa con la que uno lo escucha, digamos, en la cola de la verdulería. Pero no en el discurso enunciado por esta persona no aparece de esa manera. Y el otro ejemplo que yo quería retomar y que efectivamente acá lo plantea Yasmín, es la guerra de Malvinas, porque en la guerra de Malvinas el Estado, como si fuera el modelo del soberano, el modelo del rey, dice a los varones jóvenes, ustedes tienen que cederme la chance de su vida para defender a la patria. Ese es un ejercicio soberano, digamos, ¿no? Son obligados, los chicos que fueron a combatir a Malvinas fueron obligados por el reclutamiento militar, digamos, muchos por supuesto no querían ir a la guerra y sin embargo fueron llevados al conflicto, supuestamente en la lógica de la defensa de la patria, que sería otra cara del soberano, ¿no? La patria, la nación, el Estado, son otros modos de pensar, digamos, el ejercicio soberano del poder. Cuando hablamos de pena de muerte, la pena de muerte se habilita en la argumentación jurídica porque esa persona es un enemigo de la sociedad, es presentado como un enemigo de la sociedad. Y la sociedad lo puede exterminar justamente porque pone en riesgo a todos los otros, ¿no? Porque la continuidad de su vida pone en riesgo a todo el resto de la sociedad. El argumento es de ese modelo de ejercicio soberano, ¿no es cierto? Que decíamos, que dice el texto y que decíamos recién. Las formas de ejercicio soberano reaparecen en relación a la biopolítica. Ustedes tomaban los ejemplos del COVID y cuando tomamos los ejemplos del COVID, por ejemplo, los decretos del Poder Ejecutivo que disponían que no podíamos salir de nuestra casa por un cierto periodo de tiempo, no te podías mover a más de 500 metros de tu casa, no podías salir sino para hacer compras de las cosas absolutamente necesarias, etcétera. ¿Se acuerdan en el 2020 que hubo un momento muy duro del confinamiento? En el ASPO me parece que era el aislamiento social preventivo y obligatorio. En ese momento el Estado se comporta con la lógica del soberano. ¿Por qué? Porque dispone de la vida de todos, ¿no?
toma decisiones en el sentido de vos podés o no podés. ¿Y de qué se retrotrae, digamos? Para reconocer el ejercicio soberano del poder, ¿qué tenemos que detectar? Que aquel que es blanco del ejercicio del poder no aparece como dotado de derechos. Es uno que queda sustraído de derechos. El que es condenado a muerte ya no es más un ciudadano, ¿no? Ha roto el pacto de ciudadanía porque es un enemigo de todos los otros, entonces queda como desprovisto de derechos. Las poblaciones aborígenes, digamos, a las que extermina, a las que ataca, digamos, el Estado Nacional roquista, o bueno, que después fue el roquista, digamos, no las reconoce como ciudadanos, no son ciudadanos igual que los que van en la tropa de Roca, digamos. En ese sentido, el ejercicio soberano claramente neutraliza algo del orden de los derechos de aquellos que son blanco del poder. Ahí no existe otro con derechos, existe lo que sería un sujeto, un súbdito, un subordinado, y por eso habla también el texto de Foucault de que de esos que no son ciudadanos, el ejercicio soberano extrae algo, extrae las vidas para la defensa de la patria, por ejemplo, extrae el territorio que ocupa, ¿sí? La lógica del ejercicio soberano es una lógica de derecho de espada, ¿no? De ejercicio del derecho de espada, de derecho de sangre, de hacer morir, y al mismo tiempo de sustracción. Saca algo. En cambio, la lógica del biopoder, tanto en la manifestación disciplinaria, podríamos decir, como en la manifestación biopolítica, aunque como dice Foucault, la disciplina se empieza a constituir todavía en el marco de un ejercicio que es predominantemente de soberanía, ¿no? No solo que es de soberanía, sino que es predominantemente de soberanía, el ejercicio disciplinario ya opera con individuos que tienen derechos, con cuerpos que son los cuerpos de individuos con derechos. Cierto que en el momento en que empiezan a constituirse, los derechos son como blanditos, en el sentido de que para hacer valer los derechos, digamos, costaba bastante, pero de todos modos ya estamos hablando de momentos en que empiezan las formas de ciudadanía. Por lo tanto, el ejercicio biopolítico, digamos, hace determinadas cosas con los cuerpos, pero no hace cualquier cosa con los cuerpos, digamos, ¿no? El ejercicio está destinado a extender, a hacer persistir, a suscitar fuerzas dentro de esos cuerpos, como decíamos el otro día, docilizarlas, etcétera, pero no a extinguir el cuerpo, ¿no? No a eliminar el cuerpo. En ese sentido, no se trata de un derecho de hacer morir, se trata de una forma de extensión de la vida. De todos modos, a mí lo que más me interesaba era centrarnos en lo que podríamos caracterizar como el segundo momento, digamos, de acoplamiento del biopoder, porque si primero se hace blanco sobre el cuerpo individual, después la biopolítica, digamos, se ancla en el cuerpo especie, ¿no? En la población. El blanco de la biopolítica es siempre la población. ¿Y qué busca hacer con la población? ¿Ya? Bueno, esto que Foucault llama normalizar. Y ahí hay que detenerse muy cuidadosamente, porque normalización en Foucault es un término que tiene dos sentidos posibles. Hay dos formas de normalización. Hago la aclaración porque después en otros textos o en otras materias lo van a ver. Hay una normalización disciplinaria y hay una normalización biopolítica. La normalización disciplinaria, para mí la imagen siempre más clarita con la que Foucault lo contó, es la del tutor que se pone al lado del arbolito para que crezca derecho. La normalización disciplinaria es, se postula una norma, se postula un estándar, se postula una guía y el cuerpo se tiene que allanar a eso, tiene que ir formateándose para lograr ese estándar, para adquirir esa forma, ¿no? Es como si se postulara un molde vacío y vos tenés que ir dándole forma a ese cuerpo para que entre en el molde. ¿Qué es un tirador, por ejemplo, en el ejército? Bueno, hay un estándar de lo que es un tirador, de cómo se tiene que poner, cuántos tiros tiene que tirar, en cuánto tiempo, cuánto le tiene... ¿Vieron las películas yankees? Seguramente lo han visto.
todo ese ejercicio de armar y desarmar el fusil y en cuánto lo tienen que poder cargar y no sé qué, y limpiarlo cómo, bueno, eso está cronometrado. ¿Por qué? Porque eso es lo que llamaríamos una norma disciplinaria. Te ponen un estándar y a eso tenés que poder llegar. A diferencia de la norma disciplinaria, la norma biopolítica, que es la de las sociedades de normalización, es una forma de compensación de desigualdades. La norma biopolítica implica tomar a toda la población, extraer información de esa población y después prescribir a partir de esa norma que construyo con esa información, prescribir comportamientos. Voy a ilustrar. Me parece que la otra vez lo contábamos algo de esto. Las sociedades médicas de un país o quienes se dedican a epidemiología en un país hacen testeos del nivel de colesterol de la población. Entonces, una vez que testean, digamos así, aleatoriamente, varones, mujeres, viejos, jóvenes, niños, grandes, bla, 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 dicen, bueno, esta es la curva de los valores de colesterol que se dan en la población. Con esa curva, acá están los que tienen menos, acá están los que tienen más, y en el medio, ustedes van a encontrar que justo en el medio aparece un rango donde está la mayoría de la población. Los que tienen muy poquito son pocos, los que tienen mucho, mucho son pocos, y en el medio te queda el grueso de la población. Ese rango que está en el medio es lo que te da el valor normal. Estadísticamente se llama así, el valor normal, que es la tasa de suicidio de Durkheim. ¿Cuál es la tasa de suicidio de Durkheim? Bueno, es ese valor normal construido estadísticamente. En Francia, en tal año, era normal que se suicidaran entre tantos y tantos. Cuando ustedes leen los análisis, cuando van al médico y se fijan en el colesterol, el valor normal del colesterol, el valor normal de la uremia, el valor normal de no sé qué, está puesto al costadito, es entre tanto y tanto. Esa norma no es un parámetro fijado arbitrariamente. La diferencia con la norma disciplinaria es que ese parámetro no se lo fija aleatoriamente, a mí me parece que habría que, digamos, ¿sí? Sino que es una norma extraída de la misma población. Yo construyo lo que es normal extrayendo esa información de esa población. Y esa información, ese dato que yo construyo, que es norma, que es normal, se lo aplico después a todo. ¿A todos cuáles? A todos los que no entran. Entonces, cuando vos vas al médico, te miran el análisis de colesterol y te dicen, mire, usted está por arriba. ¿Por arriba de qué? De lo que es normal. ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, empiece a hacer esto. Tiene que caminar 3 veces por semana, tiene que dejar de comer fiambres y no sé qué, tiene que tomar esta pastillita. ¿Sí? Entonces, en ese punto, lo que es descriptivo, prescribe que esta es la mayoría de la población, tiene esto, se vuelve prescriptivo y se normaliza a la población en función de ese estándar, en función de esa norma construida. Entonces, la biopolítica siempre funciona para normalizar poblaciones. Supongamos, los embarazos con complicaciones se dan en una X cantidad de casos. Entonces, la biopolítica, que lo que busca fundamentalmente es extender la vida de las poblaciones, hacer vivir, ¿no es cierto? Y dejar morir, ¿qué hace? Busca estrategias, que se llaman estrategias biopolíticas, para hacer controles anteriores al parto, para imponer, digamos, una cierta cantidad de controles prenatales. ¿Para qué? Para que se pueda saber con anticipación, por ejemplo, si el bebé viene encajado mal, si tiene el cordón envuelto en el cuello, cualquier situación que te permita, digamos, que llegado el momento del parto, esa situación no ocasione la muerte materna o la muerte del feto, por ejemplo, del bebé. En ese sentido, entonces, vemos cómo efectivamente
hay una relación entre las estrategias de intervención, por ejemplo, la UH, la UH que se da para las madres en el periodo anterior al parto, justamente tienen como condición para cobrarlas los controles del embarazo. ¿Para qué? Para disminuir la muerte materna. Y de esa manera, el argumento de la interrupción voluntaria del embarazo. En la República Argentina, ¿cuál era el argumento más fuerte para la ley de interrupción voluntaria del embarazo? La disminución de la muerte materna. Porque la cantidad, digamos, de abortos ilegales en situaciones de insalubridad provocaban un alto índice de muerte de mujeres que estaban maternando, digamos, o que ya tenían niños o que podían tener niños. Y en ese sentido, lo que vamos a encontrar es que la estrategia es biopolítica, ¿no? Cuando tomábamos el caso de China, fíjense, en el caso de la Argentina, es para preservar la vida, sobre todo de quien está maternando. En el caso de China, la lógica es una lógica también biopolítica, pero de sentido contrario. Es una lógica que tiene que ver con contener la cantidad de población. ¿Para qué? Para poder garantizarle la vida a esa población, para poder alimentarla, atenderla en su salud. Si la población crece desmesuradamente, no hay recursos para garantizar sus condiciones de existencia. A mí me interesa mucho la cuestión de cómo los estados toman la argumentación en torno al aborto, a permitirlo, no permitirlo, o a prohijarlo o evitarlo, porque, digamos, lo que muestra el caso de China y el caso de los países que habilitan, como la Argentina, es que la estrategia se puede acoplar en una dirección totalmente diferente. Para nosotros no tiene que ver con el problema de la población, para nada, porque nosotros no tenemos exceso de población, al contrario, uno de los argumentos de los que eran contrarios a la ley de interrupción voluntaria era que nosotros somos un país con poca población, y por eso no se empujaba esa legislación, algunos sectores no empujaban esa legislación. En China, en cambio, tiene que ver justamente no con, digamos, el deseo de maternar o no, al contrario, hay muchas mujeres que querrían, digamos, poder tener más hijos y sin embargo esto iría en una dirección contraria a las posibilidades de sostenimiento social de esas vidas. Digo nada más que para marcar este sentido, digamos, divergente. En la serie, estaba viendo acá Limay, dice, en la serie Educación Sexual que está en Netflix aparece la problemática de un chico que es gay y viaja a visitar a su familia en Nigeria. Sí, y todos se preocupan que se den cuenta porque ahí hay cárcel, claro. Exactamente, hay países que todavía tienen efectivamente ese tipo de persecución para determinadas prácticas de la sexualidad. Por eso es necesario señalar que estamos hablando de ciertas sociedades, sobre todo las sociedades occidentales, sobre todo las ligadas, digamos, a América y Europa, pero no es que esto está extendido en todos lados, para nada. Bueno, ¿les parece si vamos yendo para la que sigue? Más o menos quedan cosas pendientes de esta primera. Bueno. ¿Alguna respondió la pregunta 2? Que era para pensar la relación que Foucault establece entre el dispositivo de la sexualidad y el ejercicio del poder. ¿Alguna ubicó ahí la respuesta? Yo cité una parte del texto que dice Foucault, la leo rápido porque después con lo que dijiste, Marisa, recién me terminó de cerrar y no sé si sirve mucho. Yo puse, el sexo se convirtió en blanco central para un poder organizado alrededor de la administración de la vida. Nosotros estamos en una sociedad del sexo, de sexualidad, los mecanismos de poder se dirigen al cuerpo, a la vida, a lo que la hace prolífera, a lo que refuerza a la especie, su vigor, su capacidad de dominar o su aptitud para ser utilizada. Y en base a eso yo pensé en que lo hacen el poder para administrar la vida, para atribuirle lo que es su sexualidad, sus placeres a través del poder, y la relación con el sexo sería eso, de ofrecerle formas de vida, formas de placer, no sé, esa es la relación que encontré y que le terminé de dar porque quizás no la había entendido mucho y con
unas cosas que estabas diciendo vos, Marisa, hace un rato, le pude dar la vuelta, creo. Sí, ahí digamos, sobre todo en la parte más contemporánea tendría que ver con los placeres, en relación al momento en que Foucault lo está planteando, el cruce tiene que ver con que efectivamente sexualidad y sexo quedan, digamos, en la línea en que se tocan la anatomopolítica y la biopolítica, es decir, la política relativa a la disciplina, al cuerpo individual, y la política relativa a la población. ¿Por qué se toca el cuerpo individual y la población a través del sexo? ¿En qué se cruzan? ¿Cómo se conecta por la sexualidad o por el sexo? Cuerpo individual y población. Yo creo que encontré esa parte que lo dice medio específico. Que dice eso, está en el cruce de dos ejes a lo largo de los cuales se desarrolló toda tecnología, política de vida. Por un lado depende de las disciplinas del cuerpo, adiestramiento, intensificación y distribución de las fuerzas, ajustes y economía de la energía, y por el otro participa de la regulación de las poblaciones por todos los efectos globales que induce. Bueno, y ahí sigue, que más o menos explica eso. Claro, y porque la sexualidad está, digamos, en el cruce con la reproducción. Digamos, lo que conecta el cuerpo individual con la población es la reproducción. La reproducción tiene que ver con el cuerpo individual y con una actividad del cuerpo individual. Nos embarazamos como individuas, digamos así, y al mismo tiempo, esto que hacemos, digamos, en nuestra relación particular, en una pareja, nos conecta con la vida de un colectivo, ¿no? Nosotros estamos formando parte, en ese sentido, de lo que serían procesos de la población: natalidad, mortalidad, morbilidad, enfermedad, epidemia. Digamos, nos conectamos justamente en la medida en que, podríamos decir, fabricamos seres que integran la población, fabricamos esas unidades que van a formar parte del cuerpo especie. Somos, como cuerpo individual, parte del cuerpo especie, conectados por la procreación en un punto. Y eso es justamente lo que pone al dispositivo de la sexualidad, que es el dispositivo del siglo XIX, que es el dispositivo de los victorianos, ¿no? No es cualquier dispositivo, justamente porque el dispositivo de la sexualidad regula reproducción. Tiene entre sus problemas la cuestión de la reproducción. Entonces, en ese punto se tocan, podríamos decir, dispositivo de la sexualidad, dispositivo, políticas de la vida de la población y anatomopolítica del cuerpo. Pero no, me distraje porque en realidad me quedé pensando que había una aclaración que no hice y que debería, por lo menos me parece, mencionar en relación con esto, para que quede claro por algo que me parece que leía recién Delfina, que hay un momento en el cual, yo les decía, la soberanía no desaparece, el ejercicio soberano no desaparece, por eso tomábamos ejemplos bastante contemporáneos, ¿no? Hay pena de muerte todavía. En ese sentido, la soberanía, la lógica soberanista, reclutar en el ejército para la defensa en una guerra, etcétera, eso que es bien ejercicio soberano no desaparece. Ahora, ¿qué es lo que cambia entonces? Si el ejercicio soberano del poder no se extingue, ¿por qué hablamos por qué plantea Foucault que aparece el biopoder? Porque lo que cambia es el predominio, ¿no? Es qué prima sobre qué, digamos. Eso Foucault lo dice en el texto cuando formula cómo cambia la afirmación, las dos afirmaciones que ustedes tienen en una de las consignas del trabajo: hacer vivir y dejar morir, o hacer morir y dejar vivir. Lo que marca, digamos, el cambio de dirección, podríamos decir, de esa forma de ejercicio, de dirección general, de dirección estratégica, es justamente qué es lo que pesa más que qué otra cosa, lo que prima estratégicamente sobre qué. Nuestras sociedades son sociedades de biopoder, porque nuestras sociedades se orientan a hacer persistir la vida, a que se extienda la vida, a que prospere la vida. En la muerte siempre se nos aparece como el límite del ejercicio del poder. El ejercicio del poder cesa con la muerte.
A la inversa, las sociedades de soberanía ponen de manifiesto el ejercicio del poder a través de la muerte. Hacer morir es el modo en que se ejerce el poder. Por eso se dice hacer morir o dejar vivir. Digamos, sobre la vida no se mete, el ejercicio soberano no se mete con la vida, no trata de contener epidemias, no trata de salvar a la población de la hambruna, arreglátela como pueda, sería la metáfora del ejercicio soberano clásico. Ese problema tuyo, digamos. ¿Qué hacen los monarcas y los aristócratas con las epidemias? Rajan en algún lugar apartado y se aíslan. Y la población que se las rebusque como pueda. Entonces, la lógica soberanista es una lógica, por lo menos inicialmente, de hacer morir, interviene cuando se pone de manifiesto a través de la muerte, matando o llevándolo a la guerra para que muera, y después se desentiende. En cambio, el ejercicio del biopoder es al revés. Todo lo que hace tiene que ver con la preservación de la vida de los individuos y de las poblaciones, y se corta el ejercicio del poder cuando el otro se muere. Por eso, por ejemplo, en las sociedades de normalización está sancionado, como lo cuenta Foucault en el texto, el suicidio. ¿Por qué te prohíben el suicidio? Problema tuyo el suicidio. ¿Por qué cornos se meten? ¿Por qué se interviene y se regula el aborto? Durante siglos las mujeres practicaron, sin que nadie interviniera ni importar un soto, digamos, la regulación de la natalidad. Bueno, ¿por qué en un determinado momento eso pasa a ser un problema? ¿Para quién pasa a ser un problema? Hay leyes contra la eutanasia, hay leyes contra el aborto, hay leyes contra el suicidio. ¿Cuál es el problema allí? Que cuando alguien decide privarse de la vida, se sustrae al ejercicio del poder. En ese sentido, del poder del Estado, ¿no? Obviamente. Entonces, en ese sentido, la muerte es el momento de límite del ejercicio del biopoder. Es el momento en que se suspende el ejercicio del biopoder. A partir de ahí ya no puede nada. Digamos. Entonces, eso también, sí. En una parte de eso, justo el suicidio, decía que en el siglo XIX, cuando ellos cambian su punto de vista, o sea, se sale de lo que es el Estado soberano y querían hacer crecer la vida, aparece y toma relevancia lo que es el suicidio. Entonces, como que no se podía. Claro, por eso dice, las ciencias sociales, la sociología se empieza a preocupar por el suicidio como un problema, justamente cuando de lo que se trata es de extender la vida de las poblaciones. Digamos, una época en la que se ocupan además de campaña de vacunación, se ocupan además de poner cloacas y hacer baños, se ocupan además de cuál es la calidad del agua, se ocupan de todos esos problemas, y en el medio de todos esos problemas, ¿por qué la gente se mata? ¿Con qué derecho la gente se mata? Sería la pregunta, digamos. Claro, bueno, de eso se trata, efectivamente, ¿no? De cómo, digamos, lo que cambia es la lógica, eso es lo que me interesa marcar, que entre ejercicio soberano del poder y biopoder, digamos, lo que cambia es en qué dirección va, o de hacer vivir o de hacer morir, que son dos direcciones opuestas. No quiere decir que ninguno desaparezca, no quiere decir que si está este no está aquel. Lo que quiere decir es que, acuérdense cuando veíamos el otro día la historia de los procesos de constitución de las disciplinas en el monacato, ¿no? Estamos hablando de principio del medioevo, estamos hablando del cristianismo bien al principio del medioevo, y ahí encontramos disciplina. Entonces no quiere decir que si está esto no está esto otro. Lo que él está mirando es cuál es, podríamos decir, la estrategia general, la estrategia dominante en un determinado momento. La direccionalidad estratégica, diría Foucault, ¿no? En este sentido, y volviendo sobre la cuestión de la relación entre sexualidad y sexo, entre sexo, sexualidad y formas de ejercicio, lo que plantea allí la relación tiene que ver con cómo, digamos, constituir al sexo como resultado del dispositivo es una manera de encontrar como una llave, como un punto de anclaje entre disciplina y biopolítica.
¿Una llave para qué? Una llave para pensar procesos de regulación de poblaciones, para pensar reproducción, para pensar... ¿Por qué es importante? Digo, para ubicarnos históricamente en qué contexto ocurre esto. Estamos hablando en el contexto de campañas de moralización de quienes se dedican a la beneficencia, que se ocupan de tener tantos hijos, tenés lo que puedas cuidar, no tengas relaciones para no quedar embarazada, tenés que tener poquitos pero que puedas alimentarlos y que esos lleguen a la edad adulta. ¿Cuándo empieza esta preocupación que aparece en la filantropía, que aparece en las organizaciones religiosas que acompañan a los sectores del proletariado más carenciado? Bueno, en un contexto en el que en general, digamos, las poblaciones más pobres, que vienen de una lógica campesina, tienen muchos hijos. Digamos, en la lógica de la producción feudal, de la producción campesina, se tienen muchos hijos y se pierden muchos hijos a lo largo de la vida. Digamos, tener 12, 14, 15 hijos o más era una cosa habitual, y también muchos niños morían en distintos momentos del crecimiento, muy pocos llegaban adultos, entonces había una regulación de la población, digamos, que funcionaba como en una especie de estado natural, para decirlo de algún modo. Cuando vamos hacia la vida urbana, cuando vamos hacia el inicio del capitalismo, etcétera, el problema de la regulación de la población es el problema de la regulación de la fuerza de trabajo. No es solo el problema de cuántos. Entonces, tenés que garantizar que esos pibes puedan mantenerse con vida. Las ciudades son un foco epidémico, digamos, donde, a diferencia del campo, donde la gente está separada y alejada, y si vos tenés una epidemia acá, no llega hasta allá, digo, no se contagian todos. La vida en las ciudades, en la miseria de las ciudades del comienzo del capitalismo, implica epidemia de todo tipo, contagios brutales, con lo cual, por más que vos tengas 14, si viene, qué sé yo, una ola de cólera, se mueren muchos. Entonces, es muy importante toda la cuestión de regulación de la población. Digamos, se vuelve un problema porque la fuerza de trabajo es la fuerza de la vida colectiva, en buena medida. Por eso la vida se vuelve el blanco de la política. Cuando Foucault dice que la vida por primera vez entra en la historia, cuando él dice que se vuelve blanco de los dispositivos políticos o del ejercicio político del poder, lo que está diciendo es que por primera vez, digamos, hay una preocupación por la vida biológica de los seres humanos. Antes no se pensaba en la posibilidad de regular la vida de la especie. La vida de la especie era considerada un fenómeno natural sobre el que no podíamos intervenir. Y cada 2 por 3 recibimos un cachetazo en relación con eso, ¿no? La pandemia del año pasado muestra que cada 2 por 3 nosotros que creemos que podemos efectivamente regular magníficamente la vida de las poblaciones, nos sacude. La vida nos sacude. Bueno, aún así, nosotros, fíjense la diferencia, nosotros frente a estas epidemias no paramos de intervenir todo el tiempo, haciendo de todo. Desde encerrar a la gente en sus casas, estrategia que podríamos llamar de soberanía, o un dispositivo de soberanía, hasta fabricar vacunas, hasta intentar mantener un cierto ejercicio disciplinario de control del espacio, como por ejemplo todo el espacio doméstico aireado. Usted, digamos, si no quiere enfermarse, tiene que mantener las ventanas de su casa abiertas, aunque haga 2 grados. ¿No? En ese sentido, hay una lógica de intervenir todo el tiempo sobre todas las cosas para tratar de contener lo que nos hace morir y tratar de mantener la vida. Bueno, ya vamos hacia la última, aunque sea un minutito. Salteamos, me parece que la que tiene que ver con... Hacer morir y dejar vivir. Sí. Y pasemos a racismo de Estado. Claro. ¿Alguien levantó algo sobre el racismo?